Voy a decir algo que puede incomodarte, pero si te incomoda, quizá es porque toca un punto real. No vengo a atacar a las mujeres ni a los hombres, ni a culpar a un género entero. Vengo a hablar de un patrón que se ha vuelto cada vez más común en las dinámicas modernas, especialmente en una parte del panorama actual que domina redes, conversaciones y expectativas. Y ese patrón está dejando a mucha gente frustrada, confundida y sí, sola. Y lo más inquietante es que la mayoría no se da cuenta de este patrón hasta que ya ha perdido años repitiéndolo. Si mientras escuchas esto sientes ese pinchazo incómodo de «esto lo he visto», escribe una sola palabra en los comentarios: claridad. No para darme la razón, sino para marcar que esta conversación hacía falta. Porque aquí está la primera verdad. Lo que está destruyendo las citas no es la falta de gente, ni la falta de oportunidades, ni siquiera las apps. Lo que está destruyendo las citas es la distancia entre cómo nos percibimos y cómo nos experimentan los demás. Ese desfase parece pequeño al principio, pero con el tiempo se convierte en un abismo. Y cuando alguien cree que está ofreciendo mucho, pero la otra persona siente que recibe poco, la desconexión no es una posibilidad, es una consecuencia. Vivimos en una cultura que refuerza la autoafirmación, pero casi nunca la autoevaluación. Se nos enseña a proteger la autoestima a toda costa, pero no a revisar si nuestras actitudes y hábitos están alineados con lo que decimos querer. Decimos que queremos amor, pero huimos del esfuerzo que implica sostenerlo. Decimos que queremos estabilidad, pero vivimos desde el caos emocional. Decimos que queremos compromiso, pero actuamos como si todo fuese provisional, como si la vida fuera una sala de espera eterna donde algo mejor puede aparecer en cualquier momento. Y esto es importante. Muchas personas no son malas, simplemente están desalineadas. Y la desalineación se paga caro en el mercado emocional actual. Muchos hombres se están retirando del mundo de las citas, y no lo hacen por odio ni por miedo al compromiso. Lo hacen porque, tras repetirse ciertas experiencias, detectan patrones. Conversaciones donde el foco es la queja constante, citas donde la validación parece más importante que la conexión, vínculos donde se exige comprensión infinita, pero se ofrece muy poca, personas que quieren ser escuchadas, pero no escuchar, que quieren ser elegidas, pero no elegir con presencia real. Y llega un punto donde la energía invertida no se compensa con lo que se recibe. Eso no es resentimiento, es agotamiento. Y aquí aparece una segunda verdad incómoda. Hoy se ha normalizado una narrativa donde cualquier incomodidad es una agresión, cualquier límite es una amenaza, y cualquier feedback honesto es ataque. Eso crea un problema enorme, porque si nadie puede decirte la verdad sin que lo conviertas en un juicio moral, entonces nadie te dice la verdad. Solo desaparecen, solo se enfrían, solo se retiran. Y tú te quedas con la sensación de «no entiendo qué pasó». Pasó que, en un entorno donde hablar se castiga, el silencio se vuelve la única salida. Las redes sociales intensifican esto como gasolina sobre fuego. Antes una mala cita era una anécdota privada, hoy puede ser contenido. Una frase sacada de contexto, un gesto interpretado con mala fe, una expectativa no cumplida, y de pronto alguien queda reducido a un villano frente a miles de personas que no tienen la historia completa. Ese entorno vuelve frágil la espontaneidad, y sin espontaneidad no hay química real, solo actuación, solo máscaras, solo estrategias. Ahora hablemos del corazón del problema, las expectativas acumuladas. No una expectativa aislada, sino un paquete entero de exigencias que juntas forman un ideal imposible. Se espera que la otra persona sea emocionalmente disponible, financieramente estable, siempre presente, eternamente comprensiva, espontánea pero predecible, fuerte pero sensible, ambiciosa pero sin descuidar la relación y que nunca falle, nunca. Como si una relación sana fuese un servicio de atención al cliente disponible 24/7. El problema no es desear calidad. El problema es no entender que la calidad real incluye imperfecciones, incluye días malos, incluye diferencias, incluye momentos de fricción. Si no toleras fricción, no quieres una relación, quieres una fantasía. Y ojo, esto aplica a hombres y mujeres.
Pero si hablamos del título y el patrón que está dejando solas a muchas mujeres, hay una parte muy concreta de ese patrón que se repite y se está volviendo especialmente costosa: la desconexión entre lo que se exige y lo que se ofrece, entre el estándar proyectado y la vida real, entre la narrativa pública y la práctica privada. Porque cuando alguien se acostumbra a recibir validación constante, cualquier ausencia se vive como rechazo. Cuando el valor propio depende de atención externa, el silencio se vuelve insoportable, y desde ahí se crean relaciones basadas en ansiedad, no en elección. Y las relaciones que nacen desde ansiedad rara vez son sanas o duraderas, porque no se construyen desde el deseo de compartir, sino desde el miedo a quedarse atrás, a quedarse fuera, a quedarse solo. Y aquí entra un factor que casi nadie quiere mencionar porque no queda bonito en redes: la disciplina personal. No hablo de rigidez ni de convertirse en una máquina, hablo de coherencia interna, la capacidad de regular emociones, sostener hábitos, cumplir acuerdos, manejar frustraciones sin explotar, hablar sin destruir, escuchar sin defenderse, pedir sin exigir, negociar sin amenazar. Estas habilidades no generan likes, pero son las que hacen posible una relación estable. Sin ellas, cualquier vínculo se convierte en una montaña rusa, y muchas personas, sin darse cuenta, confunden intensidad con profundidad, confunden drama con pasión, confunden ansiedad con amor. La madurez emocional no se demuestra con discursos ni con frases bonitas, se demuestra con comportamientos repetidos en el tiempo. ¿Cómo manejas un desacuerdo? ¿Cómo respondes a una crítica? ¿Cómo gestionas el estrés? ¿Cómo tratas a quien no tiene nada que ofrecerte? ¿Cómo hablas cuando estás frustrada? ¿Cómo reparas cuando te equivocas? Estos detalles, que parecen pequeños, son lo que determina si alguien es buen compañero a largo plazo. Con el tiempo, muchos hombres llegan a una conclusión simple: prefieren paz a validación, estabilidad a drama, coherencia a intensidad. No buscan perfección, buscan tranquilidad. No buscan a alguien que impresione en redes, buscan a alguien con quien se pueda construir una vida real sin caminar sobre cristales. Y cuando no lo encuentran, eligen estar solos, no como castigo hacia nadie, sino como protección hacia sí mismos. Y ahora viene la parte que te conviene escuchar con mucha atención. Nada de esto significa que las relaciones estén condenadas. Significa que están cambiando. Significa que el viejo modelo, basado en roles confusos, expectativas irreales y validación constante, está dejando de funcionar. Y en ese cambio, quien desarrolle autoconciencia, responsabilidad emocional y coherencia interna va a tener una ventaja enorme. En un mundo saturado de ruido, la calma se vuelve atractiva. En un mercado emocional lleno de máscaras, la autenticidad destaca. Y aquí va una frase que vale oro si de verdad quieres cambiar resultados. Tu vida sentimental no cambia cuando encuentras a la persona correcta. Cambia cuando tú te vuelves una persona sostenible. Sostenible emocionalmente, sostenible en comunicación, sostenible en hábitos, sostenible en carácter. Porque todo empieza con una pregunta incómoda, pero poderosa. ¿Estoy siendo la persona que digo querer atraer? No desde culpa, sino desde honestidad. No para castigarte, sino para crecer. Cuando asumes responsabilidad sobre tu forma de relacionarte, recuperas control. Y cuando recuperas control, cambian los resultados. Ahora, vamos a entrar a fondo en la verdad que casi nadie quiere mirar. Muchas veces el bloqueo no es externo, es interno. Y no en forma de "eres un desastre", no, en forma de pequeños patrones normalizados que, repetidos, garantizan el mismo final. La externalización constante de la culpa es uno de esos patrones. Todo tiene un responsable externo: la sociedad, las apps, los hombres de hoy, las mujeres de hoy, la cultura, el compromiso, la energía masculina o femenina, el algoritmo, la mala suerte. Es cómodo porque protege el ego, pero es peligroso porque bloquea el cambio. Si el problema siempre está fuera, no hay nada que revisar dentro, y si no revisas dentro, repites el mismo resultado con personas distintas. Hay discursos modernos que insisten en que cuestionarte a ti mismo es traicionarte, que cambiar hábitos es renunciar a tu autenticidad, que adaptarte es rebajarte. Pero eso confunde identidad con rigidez. Crecer no es traicionarte,
Madurar no es rendirte. Ajustar comportamientos no es perder esencia, es desarrollar criterio. Aparece un patrón en muchas conversaciones privadas. Personas inteligentes, capaces, con recursos, que no entienden por qué no logran construir vínculos estables. Y cuando se analiza con calma, rara vez hay un gran defecto. Hay una acumulación de pequeñas incoherencias que juntas generan rechazo, desgaste o desinterés. He escuchado esta misma frase decenas de veces. No entiendo qué pasa, todo empieza bien y luego desaparecen. Lo dicen personas distintas, en ciudades distintas, con historias distintas, pero el resultado es el mismo. Expectativas altísimas sin reciprocidad equivalente. Dificultad para recibir feedback sin sentirse atacada. Uso constante del lenguaje terapéutico sin trabajo interno real. Confusión entre intensidad y conexión, entre autoestima y orgullo, entre límites sanos y muros infranqueables. Y aquí hay algo delicado pero real. Cuando la narrativa interna es «yo ya soy perfecta tal como soy», cualquier señal de ajuste se vive como insulto. Pero una relación no se sostiene con orgullo, se sostiene con capacidad de reparar, con humildad funcional, con flexibilidad emocional. Las aplicaciones de citas amplifican el problema porque crean la ilusión de opciones infinitas. Ante la mínima incomodidad, se descarta. Ante el menor defecto, se pasa al siguiente. Pero las relaciones reales no funcionan como catálogos, funcionan como procesos. Y todo proceso implica fricción, ajuste, aprendizaje, conversaciones incómodas y reparación. Cuando alguien se acostumbra a evaluar personas como productos, pierde capacidad de construir, se vuelve experto en detectar fallos, pero incompetente para sostener vínculos. Y lo más irónico es que esa hiperexigencia termina en contra. Quien exige perfección sin mostrar flexibilidad se queda solo, rodeado de opciones que nunca se convierten en nada real. También está la penalización de la vulnerabilidad. En teoría se pide apertura emocional, en práctica se castiga. Muchas personas han aprendido que mostrar dudas, inseguridades o cansancio puede volverse en su contra, que cualquier error puede convertirse en una red flag permanente, que cualquier frase puede usarse como etiqueta. Eso genera desconfianza, y sin confianza no hay intimidad, hay actuación. A esto se suma la cultura de exposición, capturas, historias, storytime, ridiculización pública, juicio sin contexto. Una cita mediocre se transforma en contenido, un gesto torpe se convierte en prueba de algo grave. Esa posibilidad constante hace que mucha gente se retire emocionalmente por autoprotección, y cuando se retiran los que sí podrían construir, el mercado se llena de ruido, de quienes buscan atención, no construcción. Entonces aparece el patrón del que habla el título, el patrón silencioso que deja solas a muchas mujeres hoy. No porque las mujeres sean malas, no, porque ciertas dinámicas, cada vez más normalizadas, generan un tipo de desgaste que espanta a quien busca paz. Y en muchos casos, esas dinámicas no se notan como maldad, se notan como agotamiento acumulado en la otra parte. Y aquí viene la mejor noticia de todo el guión. La mayoría de estos factores son modificables. No requieren convertirte en otra persona, requieren convertirte en una versión más consciente, más coherente y más alineada con lo que de verdad quieres. No se trata de gustarle a todo el mundo, se trata de ser alguien con quien sea posible construir. Y por eso la pregunta clave es esta: ¿estoy ofreciendo en la práctica lo mismo que exijo en teoría? Si exiges comunicación, ¿comunicas sin castigar? Si exiges estabilidad, ¿eres estable en hábitos y emociones? Si exiges esfuerzo, ¿eres consistente o solo intensa por momentos? Si exiges madurez, ¿tolerarías una crítica sin convertirla en guerra? Hay otro punto que casi nadie dice y es brutalmente útil. Querer algo no significa estar preparado para ello. Querer amor no garantiza saber cuidarlo. Desear estabilidad no implica ofrecerla. Y reconocer eso no es fracaso, es punto de partida. Las personas que logran relaciones sanas no son las que nunca fallan, son las que revisan, ajustan y crecen, las que saben reparar, las que saben pedir perdón sin convertirlo en humillación,
las que saben decir «me equivoqué», sin sentir que eso las destruye. Porque la madurez no es no equivocarte, es saber qué haces cuando te equivocas. Y aquí quiero que escuches esto como si fuera una llave. Muchas veces el problema no es que nadie te quiera, es que tu forma de vincularte no es sostenible en el día a día. Puede ser magnética al principio, intensa, interesante, pero si no hay paz, si no hay consistencia, si no hay regulación emocional, si no hay reciprocidad real, la relación se va a vaciar por dentro. De hecho, muchas relaciones hoy mueren por desgaste temprano, no por falta de química. Mueren por la sensación de caminar sobre cristales, por la imposibilidad de equivocarse sin consecuencias desmedidas, por el miedo a decir algo mal, por la presión de rendir un examen constante. Y llega un punto donde muchas personas, especialmente hombres que ya han vivido relaciones complicadas, eligen tranquilidad por encima de todo. No porque no amen, porque ya aprendieron lo que cuesta amar en un entorno donde todo se convierte en juicio. Entonces, si de verdad quieres romper el patrón, aquí va la parte práctica, la parte que aporta valor real y no solo opinión. Revisa estas 4 áreas, no para castigarte, sino para ganar claridad. Primero, tu relación con la validación. Si tu autoestima depende de atención externa, vas a vivir en alarma, y vivir en alarma sabotea cualquier vínculo. Practica tolerar el silencio sin inventarte historias. Practica no convertir la falta de respuesta en tragedia. Practica no medir tu valor por el nivel de persecución que generas. Segundo, tu tolerancia a la incomodidad. Una relación real incluye desacuerdos. Si cada desacuerdo lo vives como amenaza, terminarás sola o con alguien que camina con miedo a decirte la verdad. Y eso mata la intimidad. Tercero, tu coherencia entre lo que pides y lo que haces. Si pides estabilidad, sé estable. Si pides esfuerzo, sé constante. Si pides comunicación, comunica sin castigar. Si pides compromiso, deja hábitos que sabotean el compromiso. Cuarto, tu capacidad de reparar. En lugar de ganar discusiones, aprende a salvar el vínculo. En lugar de tener razón, aprende a ser equipo. La reparación es la habilidad más poderosa en una relación. Sin reparación, todo se rompe. Y ahora sí, volvamos al título. El patrón silencioso que está dejando solas a muchas mujeres hoy. ¿Por qué es silencioso? Porque no se anuncia como patrón, se disfraza de estándares, de amor propio, de yo no me conformo, de yo soy así. Y a veces sí, hay que tener estándares y amor propio, pero si el amor propio se convierte en orgullo rígido y el estándar se convierte en lista imposible y el yo soy así se convierte en excusa para no crecer, entonces no es amor propio, es estancamiento. Y el estancamiento tarde o temprano se convierte en soledad no elegida. Por eso, si algo de esto te resonó, no lo descartes. Esa incomodidad no es ataque, es información, y la información bien usada se convierte en poder personal. Poder de cambiar patrones, de elegir mejor, de presentarte al mundo desde un lugar más estable. Y no, esto no significa que haya algo malo contigo, significa que hay cosas que pueden ajustarse. Y eso, aunque duela, es una buena noticia. Y ahora quiero cerrar con una pregunta simple pero profunda. ¿Qué hábito, actitud o expectativa podrías revisar hoy que haría tus relaciones más sanas mañana? Si la respuesta te apareció mientras escuchabas esto, escríbela en comentarios. Literal, escríbela. A veces ponerlo en palabras es el primer paso para cambiarlo. Y si quieres participar en esta conversación de forma directa, comenta una sola palabra, claridad, y después añade una frase. El patrón que más he visto es, y lo completas con tu experiencia. Sin insultos, sin ataques, sin guerra de sexos, solo verdad. Porque las relaciones no se arreglan señalando culpables, se arreglan desarrollando conciencia, y la conciencia, aunque incomode, siempre libera.